digo, no vamos a cortar la participación, pero sí van a tener una acción en la nota de exposición. Entonces, vamos a iniciar con la participación del grupo número 8. Si ya tienen listas las diapositivas, podemos avanzar con la conclusión de su exposición. Mientras sus compañeros van preparando su exposición, espero que los demás hayamos verificado las preguntas que mandé al grupo como parte de la evaluación de este capítulo. Muy bien, creo que ya están listos. Adelante con la exposición. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Recording in progress. Continuando con la exposición sobre el artículo 63. Lindsay, ¿me lo puedes poner al artículo 63, por favor? Artículo 63. Las funciones de los viceministros. El viceministro de Servicios Básicos, el ingeniero Carmelo Valda Duarte, viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las funciones de los viceministros: garantizar el derecho humano de acceso al agua de toda la población y preservar el medio ambiente respetando la diversidad cultural. Siguiente. Otro punto sería: diseña y propone, promueve y difunde e impulsa las políticas, planes y gestionar financiamiento para ampliar la inversión destinados a la cobertura de los servicios básicos en todo el territorio. También se podría hablar que las funciones de los viceministros también tienen una misión, una visión, que su visión sería el de que se realiza para una gestión equitativa, participativa, sostenible y recreativa de los recursos hídricos y sus servicios, contribuyendo efectivamente al desarrollo social, económico de nuestra sociedad pluricultural y la conservación del medio ambiente. También tienen una misión que es satisfacer las necesidades básicas de todas las personas, como una necesidad más importante sería el agua. Nos tratan de satisfacer en todos los sentidos. A toda la población y a la biodiversidad actual y futura, tanto como en la cantidad y en la calidad, mejorando la disponibilidad y el acceso equitativo a sus servicios. También tienen los principios del ministerio, que se basa más en que Bolivia reconoce que el agua es un recurso muy importante, natural y vital para todos los pobladores bolivianos. Y también tiene el agua un uso social, que es satisfacer las necesidades de la población y de la biodiversidad. También tiene un uso comercial, que son las actividades privadas que tienen como objetivo principal generar lucro a los recursos hídricos. El Ministerio de Agua asume y preside la representación del Poder Ejecutivo en el Servicio Nacional de Riego, que es el SENARI, y el Consejo Internacional de Agua, CONIAC, que es el de diseñar y desarrollar las estrategias nacionales de agua y de los recursos hídricos en función a de las estrategias de defensa de la soberanía y la seguridad nacional. El viceministerio se basa más sus acciones en las inversiones, en los programas y proyectos y normas reglamentadas para realizar un proyecto. Necesita más tener un
un papel donde certifique en qué proyectos más se va a basar el viceministerio. Si va a ser un alargamiento de riego o es que no, tendría que tener un plan para gestionar esa información y fortalecer, digamos, a toda Bolivia que tenga todos los recursos para que puedan, para que puedan así consumir el agua. Lindsay, ¿me lo sigues? Siguiente, por favor. Ya. En muchos aspectos y varios artículos nos van demostrando que el artículo 63 nos indica que se basa más en promover y canalizar la cooperación técnica y financiamiento con un fin de desarrollar planes políticos, programas y proyectos de riego en el área rural y en el área urbana, coordinando con una administración nacional con la ejecución de los planes de riego, con un fin de obtener el proceso de otorgación de riegos y autorizaciones sobre los fuentes de agua. Bueno, en varios puntos se pueden observar que se necesita una coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la negociación de tratados y de acuerdo para así tener los recursos hídricos para realizar los proyectos de agua, integración con los cumplimientos de acuerdo a los suscritos y decisiones, teniendo así supervisores para prevenir la contaminación, afectación de las cuencas en las áreas autorizadas para los proyectos. También en el viceministerio se basan más en que tratan de no cuidar el medio ambiente, tratan de que por ejemplo, hoy en día se vio que en muchos de los ríos y lagos empezaron a hacer una limpieza masiva, tanto los comunarios como las mismas alcaldías y gobernaciones. Líquido más, digamos, más sano y más natural, porque no en todas las provincias o comunidades de Bolivia existe el agua potable. En muchas provincias que son muy adentro de, digamos, de los sectores que conocemos normalmente, aún se siguen usando los pozos. Y, o sea, cuando botamos nosotros nuestras basuras, nuestros plásticos, entonces nosotros también contaminamos el medio ambiente y también afectan a ellos, a los que no pueden acceder al agua potable. Y eso es lo que está tratando de hacer el viceministerio de agua. También se puede mencionar que muchos de los puntos del artículo 63 se determina coordinar y participar con el marco del Comité Internacional de la Cuenca de la Plata, con la Comisión Binacional de Gestión del Sistema Acuífero y Toba Tarijeño, junto a Argentina y Paraguay. VSMA y la OEA ISAR Américas, para así tener una relación más para controlar y fiscalizar cómo también se puede impulsar las acciones legales con las autoridades. Primeramente tendrían que tener una autorización para así poder, digamos, usar el río o un lago del viceministerio, porque no solo una persona puede decir yo voy a ir y voy a usar o voy a hacer unos tubitos y voy a generarme agua potable a mi casa. No, no podrían hacer eso. Tendrían que tener un permiso, una autorización de parte del viceministerio de agua. Y bueno, eso sería todo, licenciada. Muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la etapa de evaluación del grupo. Vamos a iniciar con 2 preguntas de los demás grupos y le vamos a pedir al grupo número 4, Silvina Ocachi, María Cruz, José Marquina, Leslie Mercado. Una pregunta para el grupo, por favor. ¿Está alguien del grupo número 4? Licenciado, buenas tardes. José Luis Marquina, licenciado. Buenas tardes. Una pregunta para el grupo número 8, por favor. Actualmente el viceministerio, compañeras,
¿Qué actividad o qué programas estás realizando para la preservación de este líquido muy importante? ¿Podrías darme algún dato, información o creo que una noticia igual se está escuchando, ¿no? Eso sería, licenciado. Muy bien. A ver, el grupo número 8, por favor, respondan. Ingrid Cayo, responda, por favor. Licenciada, respecto a lo que pregunta el compañero, no hemos tocado, pero voy a tratar de responder. Em, em, a ver, una de las noticias, o eso es lo que pregunto, ¿no es cierto, licenciada? ¿Qué política relevante está hoy en día poniéndose en vigencia para poder preservar el agua? Mm, ¿O qué estrategia, dijo su compañera, se está poniendo para poder preservar o dar respuesta a este problema de contaminación? Una de las cosas que normalmente y usualmente se va viendo, licenciada, es que mucha gente vamos botando lo que es los plásticos, lo que es las basuras, y vamos contaminando, ¿no? Hemos visto este último que un extranjero llegó aquí a Bolivia, y ayudó a hacer ese tipo de limpiezas donde se pudo hasta evidenciar que se encontró un cadáver no hace mucho tiempo, licenciada. Yo creo que muchos de nosotros, para preservar, deberíamos ser más cuidadosos con lo que son los embotellados, eh, y las cosas que hoy en día utilizamos, los plásticos, que es lo que más está dañando nuestro planeta. Bueno, puede ser una alternativa. Sin embargo, como ministerio, en realidad este ministerio se aboca específicamente a lo que es el tema de recursos hídricos en el país, ¿no? Entonces, una de las políticas, por ejemplo, interesantes que se está tratando de promover es el tema de declarar áreas protegidas a los principales reservorios de agua dulce en Bolivia. Y recuerdan, les decía, el tema de las lagunas en Potosí, por ejemplo, es uno de los reservorios más grandes que tenemos de agua dulce. Y lamentablemente por efectos del trabajo de minería, por el tema de residuos sólidos que no se controlan y demás, entonces está viéndose con un riesgo de contaminación. Y eso sería lamentable, ¿no? Porque de ahí es que nos abastecemos la mayor parte de la población de este líquido elemento. Entonces, esa política sí resulta interesante, ¿no? Y esperemos que se pueda hacer efectiva. ¿Alguien más quería dar una idea, Yasmín? Licenciada, bueno, respondiendo a lo que el compañero preguntó, eh, hace poco ha habido en el Alto que ha habido una inauguración de un proyecto para así, digamos, creo que era en el, ¿qué se llama? Puchucoyo, creo que se llama la provincia, es donde han, digamos, han abierto tipo como, no una planta, pero sí un lugar, digamos, donde la gente pueda llevar sus residuos em, para, digamos, em, limpiar como ustedes dijo, las áreas verdes. Sí, están tratando, digamos, de tratar de aceptar una propuesta de que en muchos lugares, digamos, como en aquí también tenemos áreas verdes, no se toca, es tipo así. Y en el Alto inauguraron hace poco nomás una planta para mejorar el lugar donde se produce el agua, cerca donde el río generaron tipo una planta que están tratando, digamos, de recabar todos los residuos que tienen, digamos, cerca o a los alrededores o a los bordes del río, para así generar más una purificación más clara.
Ese es el proyecto que estaban haciendo con el Viceministerio de Agua, incluso el presidente, el presidente Luis Arce fue quien inauguró eso. Muy bien, espero que esté entre las noticias que les tocaba dar en la semana. Perfecto. Ahora vamos a ir a hacer una evaluación específica a cada uno de los miembros del grupo. Lindsay Cuba, ¿se encuentra? Sí, licenciada. Buenas Lindsay, tardes. ¿a qué se define como cuenca, Lindsay? Buenas tardes, Lindsay. Buenas tardes, licenciada. Un poco está mal mi conexión. Una cuenca es una depreciación en la superficie de la tierra en un valle rodeado de alturas en términos de hidrografía. Tiene sentido más amplio siendo parte de la superficie terrestre cuyas aguas fluyen hacia el mismo río o lago. Muy bien. ¿Y qué relación tendrá con las cuencas este ministerio? La relación que, ya que, como dice, ¿no? Cuenca es algo que fluye y como es ministerio de riego y de hídricos, está pasando por ahí el agua. Yo creo que ese sería lo que interviene, licenciado. Muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos de cuenca, nos estamos refiriendo a esa hendidura que normalmente conocemos, por ejemplo, por efecto de desgaste que se da por el agua. Cuando nosotros vamos a un río, vemos que el terreno ha sido desgastado en el sector en el que se encuentra el río como tal, ¿no es cierto? Entonces, a esa hendidura específica es que se denomina cuenca en términos generales. Pero ya hablando en criterios macro, nosotros vamos a ver que ese tipo de depresiones, no depreciaciones, depresiones, que quiere decir ese tipo de hendiduras, se dan a lo largo de Bolivia. Ustedes curiosen un poco y ven el mapa de cuencas en Bolivia y van a encontrar los principales ríos que están a nivel nacional. Estas cuencas normalmente son reservorios de agua dulce, tanto si son cuencas secas como si son cuencas con ríos. ¿Qué quiere decir esto? Puede ocurrir que algunas cuencas, por ejemplo, tengan corrientes subterráneas. No están por encima del suelo, sino por debajo. Y de todas maneras, estas cuencas luego se van a ir dividiendo en diferentes ramas y algunas de estas ramas luego se conocen como ojos de agua, ¿no? Cuando son subterráneas salen por algún lugar y normalmente son ojos de agua. Y estos ojos de agua la población los utiliza para consumo humano o a veces también para el tema de riego o consumo animal, ¿no? Y entonces resulta sumamente importante el cuidado de estas cuencas. Es así que una de las principales actividades que tiene este ministerio es la identificación, seguimiento y prevención de contaminación de las cuencas. Hay muchas cuencas, por ejemplo, la del Pilcomayo, que últimamente, no sé si han prestado atención un poco a las noticias, bueno, ya desde hace 5 años más o menos, se viene escuchando la noticia de que está con un alto nivel de contaminación por residuos mineros. Entonces, está afectando a la producción agrícola pecuaria y sin duda también al tema alimenticio para las familias que están río abajo, es decir, cuenca abajo, ¿no? Entonces, es muy importante el trabajo relacionado con las cuencas en relación a este ministerio. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Gonzalo Choque, ¿se encuentra Gonzalo? Buenas tardes, licenciada, sí. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué organizaciones aglutina el SENARI? ¿Qué organizaciones sociales? ¿Y qué es el SENARI? Ya. A lo que yo he averiguado, licenciada, del SENARI, el SENARI tiene como objetivo de optimizar la gestión del agua en los sistemas productivos, ya sea agropecuarios, de las áreas rurales. También el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
y tiene como directorio, está conformado por, por 2 representantes del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, también por un representante del Ministerio de Desarrollo Sostenible. También está conformada por 7 representantes de la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Bolivia. También está conformada por 2 representantes de organizaciones sociales y económicas del sector agropecuario y por un director nacional del Servicio Nacional de Riego, que actuará como secretario. Eso es, licenciado. ¿Qué significa SENARI? SENARI A ver, ¿qué significa SENARI? Significa Servicio Nacional de Riego. Exacto. Servicio Nacional de Riego. ¿Y qué agrupaciones sociales se identifica, por ejemplo, en las comunidades vinculadas a este Servicio Nacional de Riego? Gonzalo. ¿Sí, licenciada? ¿Cómo? No le entiendo. En las comunidades, en el área rural, por ejemplo, ¿qué tipo de organizaciones se generan para vincularse con el SENARI? Agropecuarios, licenciada. ¿Tienen un nombre específico? ¿Alguien conoce el nombre de estas organizaciones? Áreas rurales, licenciada. No. Si bien es cierto, este Servicio Nacional de Riego tiene a la cabeza un directorio que tiene como objetivo optimizar el recurso hídrico, sobre todo en el tema de producción agrícola y pecuaria. Hasta ahí estamos muy bien. La pregunta era, como representación social en cada uno de las comunidades o municipios que tienen esta vocación agrícola y pecuaria, ¿quiénes son sus representaciones sociales, si se quiere? Y a estas se les denomina asociaciones de regantes. Seguramente han escuchado en algunas noticias, ¿no? Que las asociaciones de El regantes Anares Capis, están licen. generando este tema. Raúl, ¿qué me decía? Esa asociación es el Anares Capis, licen. En cada lugar asumen un denominativo relacionado con su denominación de origen, ¿no? Dependiendo de la comunidad y demás. Entonces, en general, son asociaciones de regantes. Sí, en algunos lugares se da un nombre muy específico relacionado con la comunidad. Pero en términos generales, se pide que las comunidades, por ejemplo, que tienen fuentes de agua, sobre todo aquellas fuentes de agua que requieren administración y requieren organización, deban conformar una asociación de regantes. Le pueden poner la denominación que ellos prefieran, pero esta asociación de regantes implica que va a haber una lista de beneficiarios que van a ser usuarios de esta fuente de agua en condiciones responsables. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener un orden, un turno y una cantidad de líquido disponible para el riego, de manera que ninguno se vea perjudicado y todos se vean beneficiados con el recurso hídrico para la producción agropecuaria sobre todo. Por eso se denominan regantes. Entonces, esta organización resulta sumamente interesante, ¿no? Porque sí entra en coordinación con algunos otros ministerios, como lo ha dicho su compañero, pero sobre todo está a cargo de este ministerio el poder generar este tipo de organizaciones de manera que en el área rural, por ejemplo, no exista el problema de que haya un solo productor que se aproveche del recurso hídrico y el resto no se ve beneficiado con este tema. No olvidemos que cuando hablamos de la producción agropecuaria, nosotros consideramos la producción agropecuaria bajo 2 criterios, ¿no? A riego y a secano.
¿Qué querrá decir a riego y a secano? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe a qué se refiere ese criterio? Licenciada, Dígame, Mary. a lo que yo sé, a riego quiere decir aquellos productos que son constantemente regados, que necesitan de agua, ¿no? Y a secano son aquellos productos que solo producen con la lluvia. Exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la producción agropecuaria, bueno, sobre todo la agrícola, por un lado podemos lograr producción agrícola por riego. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, vamos a obtener de una fuente de agua, sea un río, un pozo, un ojo de agua, vamos a obtener el recurso hídrico y lo vamos a llevar al lugar donde se está cultivando y vamos a regar con ese recurso, ¿no? Y eso obviamente es un insumo sumamente importante en la producción agrícola. Y por otro lado, cuando no tenemos acceso a estas fuentes de agua, entonces se cultiva bajo criterios climáticos. ¿Qué quiere decir esto? La lluvia. Esperamos a que llueva, entonces se produce en temporadas en las que se garantice la lluvia para la producción de estos productos agrícolas. Entonces, resulta que en las comunidades se ha generado conflicto y cada vez por el tema del cambio climático y todos estos fenómenos que nos están afectando, el recurso hídrico se está reduciendo. Hay informes, por ejemplo, en los que se evidencia que el lago Popó, que es un recurso hídrico muy importante, se ha secado. Entonces, así como ese ejemplo crítico, se ve que en el área rural se está viendo esa afectación. Y sin duda, el hecho de poder acceder a agua está siendo un problema y se están generando problemas al interior de las comunidades, etcétera, para poder disponer de este recurso. Entonces, a partir de este ministerio se obliga o se genera al ministerio para que pueda apoyar a estas organizaciones en su conformación, en su organización y en su administración, de manera que pueda garantizar el recurso para todos los productores en condiciones igualitarias. Entonces resulta sumamente interesante, ¿no? E importante el trabajo que se realiza en el SENARI. Vamos a preguntar a alguien más. Yasmín Choque, ¿se encuentra Yasmín? Licenciada, Yasmín, ¿qué es el CENAMI? ¿Y a qué tipo de información nos brinda el CENAMI? eh, eh, tipo de información sería organizar, mantener, incrementar y perfeccionar la red nacional de estaciones meteorológicas e hidrológicas a nivel nacional, proporcionando Información nos brinda. respecto a los parámetros meteorológicos e hídricos de los sectores y de los actores productivos de la economía. A ver, alguien que quiera traducir la explicación Para de alguien Yasmín. estar Yo boliviano. Mary, adelante. Proporciona. el CENAMI nos brinda la información de la, la velocidad o la dirección del viento a dónde va a ir, por decir, puede ser la temperatura, también los granizos, las heladas y los caudales y niveles del río, ¿no? A veces siempre nos están avisando por si mediante la televisión, igual. También pronostican el tiempo. Exacto. Muchas gracias, Mary, y muchas gracias, Yasmín. Cuando hablamos del CENAMI, nos estamos refiriendo a aquella entidad que tiene como obligación tener estaciones meteorológicas. ¿Qué quiere decir esto? En diferentes lugares en el país se establecen estas estaciones con equipo que va a brindar datos para el análisis del comportamiento del tiempo, de manera que puede establecerse, por ejemplo, si va a llover, si va a hacer frío, si va a haber heladas, si va a nevar. Y decíamos que no es que tengan una bolita de cristal y nos digan va a nevar mañana, ¿no es cierto? O va a llover esta tarde,
sino es el resultado del análisis de datos que se van generando. Entonces, estos datos se generan en estas estaciones hidrometeorológicas que nos decía Yasmín. Y a partir de esto, el CENAMI tiene la obligación de establecer estas estaciones, de poderlas cuidar, administrar y además administrar la información que reciben de ellas y brindar información a la población en relación a factores climáticos, a riesgos climáticos también que se pueden generar, como son las granizadas, heladas, vientos fuertes, clima en general y demás. Entonces, sí, efectivamente, los datos que nos dan el CENAMI son sumamente importantes, ¿no? Para nuestra actividad. Finalmente, le vamos a preguntar a Ingrid Cayo. ¿Se encuentra todavía Ingrid? Sí, licenciada. Ingrid, ¿qué será la gestión de riesgos? Es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgos a lo largo de la vida de un proyecto y beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgo adecuada implica el control de posibles eventos futuros, además es proactiva en lugar de reactiva. Ya, muy bien. A ver, Alejandra Coca, ¿se encuentra Alejandra? Licenciada, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. ¿Qué opina usted? ¿Qué será la gestión de riesgos? La gestión de riesgos. Sí. Esta se define como el proceso de identificar y analizar las probabilidades de pérdidas que desprenden los desastres, como las acciones preventivas, correctivas y reductivas. Exactamente. Muy bien, Alejandra. Entonces, sumado a lo que decía Ingrid y acaba de decirnos Alejandra, hablar de gestión de riesgos es prevenir alguna situación que pudiera presentarse que ponga en riesgo algún proyecto, alguna actividad que se están desarrollando. O, por ejemplo, la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en Potosí nos dicen que el cerro se va a derrumbar y que esto va a afectar a 20 kilómetros a la redonda del cerro? ¿Qué haríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué opina Yasmín? Licenciada, desalojar yo creo primero las viviendas cercanas al cerro porque podría causar un efecto, pero primeramente tendría que ir a analizar un topógrafo o alguien que está más inmiscuido, digamos, con la tierra, porque nosotros a simple vista podemos decir que sí se va a caer mañana, pasado, pero por ahí se cae esta noche, entonces tendría que ir un experto a analizar el estado actual, digamos, del cerro, así para decir, tienen 2 días o 1 hora para desalojar todas las personas cercanas, entonces así poder recuperar por lo menos algo. Exactamente. Entonces, muchas gracias, Yasmín. Cuando hablamos de la gestión de riesgos, es este protocolo. ¿Por qué les he planteado este criterio y por qué es importante considerarlo dentro de este ministerio? Porque este es uno de los ministerios que ha lanzado la política de análisis de gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que se han ido sucediendo muchos hechos que tal vez con una anticipación, con una administración del riesgo. ¿Qué quiere decir la administración del riesgo? Significa reducir los daños materiales y físicos o que pudieran haberse generado para la población. Por ejemplo, el tema de incendios, por ejemplo, el tema de derrumbes, por ejemplo, el tema de sequías, cualquier otra situación que pueda poner en riesgo, inundaciones, en otros lugares, por ejemplo, en otros países, los terremotos, no sé, hay muchos otros tipos de riesgo que enfrenta la población. En Bolivia, sobre todo, tenemos problemas con el tema de los riesgos climáticos. En La Paz, por ejemplo, ¿qué tipo de riesgo es muy eventual? ¿A qué tipo de riesgo se enfrentan cuando construyen casas en La Paz, por ejemplo? Al derrumbe, al Resumen, deslizamiento. licenciada. ¿No es cierto? Licenciada, donde se ha construido.
Exacto. Entonces, ¿cuál ha sido, por qué les he planteado que ustedes averigüen qué es una gestión de riesgos? Porque este ha sido uno de los ministerios que ha planteado la política de análisis de gestión de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tengamos que ir a solucionar el problema, sino que nos anticipemos al hecho y que tratemos de mitigar el riesgo de manera que no afecte o no tenga una gran afectación, ni física ni material. Entonces, podamos reducir esto. En el ejemplo que les ponía crítico, pero tal vez en alguna medida también real en el tema del cerro, nosotros tendríamos que tener la información técnicamente solvente con anticipación para saber si realmente estamos en algún nivel de riesgo. Y esto se somete a cualquier tipo de actividad. Como les decía en el tema de la sociedad civil, nosotros tendríamos que estar siempre, tendríamos que tener siempre la información necesaria para que no tengamos este tipo de problemas. Por ejemplo, si se va a generar algún tipo de vientos fuertes, entonces nos tendrán que avisar con tiempo para que como población nosotros tomemos los recaudos necesarios, ¿no? O por ejemplo, defensa civil, si se va a dar el tema de una inundación o algún suceso muy fuerte, ya tenga que preparar las condiciones para apoyar a esta población que está en riesgo. Yasmín, ¿quería decir algo? No, licenciada. Ok. Listo, entonces es muy interesante. Entre los aspectos más relevantes que maneja el Ministerio de Agua están el tema de SENARI, que es la Administración de Recursos para Riego, el SENAMI, la Administración de la Información Hidrometeorológica que se genera a nivel nacional, el tema de gestión de riesgos, entre muchos otros que se van a establecer, ¿no? Y la Administración y Protección de las Cuencas a nivel nacional. Muy bien, entonces con esto vamos a agradecer la participación del grupo número 8 y le vamos a dar lugar a la exposición del grupo número 9. Gracias al grupo número 8. El grupo número 9, Dayana Barrientos, Yanira Cayamullo, Benjamín Quispe y Aleida Urbano. Tenemos 10 minutos para exposición. Adelante. Ya, bueno, buenas tardes, licenciado, ¿no? Continuando con el avance de la materia, nuestro grupo va a continuar con la disertación de lo que es el capítulo 10, perdón, capítulo 9, Ministerio de Producción y Microempresa. Ya, ahora, con respecto a este ministerio. Este ministerio, ¿no? A modo de introducción, dice lo que también tiene o recibe otro nombre ahora en la gestión de lo que es Luis Arce, que se llama Ministerio de Desarrollo de Producción y Economía Plural. Ahora, este ministerio, ¿no? A modo de introducción, es una institución que igual está al servicio público de las personas y su fin o su visión particular es el desarrollo de los mercados, la diversificación, o sea, que la economía de las empresas, tanto pequeñas, micro, grandes, lleguen a ser diversas y logren cubrir lo que es el mercado, tanto interno como externo. Lo que se plantea este ministerio es generar normas y políticas que ayuden al fortalecimiento de estas empresas y de la economía tanto interna como externa. Ahora, los objetivos que tiene este ministerio es formación de capacidades, lograr tecnificar lo que es las áreas de producción, diversificación agrícola, también de que las empresas logren asociarse y logren en este caso ser más competitivas y así lograr lo que es el mejoramiento de los ingresos. Hablando de la estructura jerárquica, el Ministerio de Producción y Microempresa, o ahora también llamada Ministerio de Desarrollo de Producción y Economía Plural, perdón. Adelante, alguna de sus compañeras habilitó sin querer su micrófono. Ya. Anteriormente en el gobierno del gobierno transitorio y también ya antes de entrar lo que es Luis Arce, estaba a la cabeza de Óscar Ortiz.
pero en este tiempo, ya hace, si no me equivoco, hace un mes nomás, recién se cambió a un nuevo ministro que es Néstor Huanca. Este ministerio está conformado por 4 viceministerios, los cuales son viceministerio de la micro y pequeña empresa, viceministerio de la mediana y grande empresa, viceministerio de comercio y exportaciones y el viceministerio de turismo. Cada uno tiene lo que es su dirección general, en este caso para el desarrollo de sus actividades. Ahora, las entidades que están bajo tuición o dependencia de este ministerio son varios, ya que este ministerio, como si bien trata, ¿verdad?, de tener lo que es la producción y la economía plural de varios sectores, engloba también al sector artesano, a las pequeñas microempresas de personas que quieren, en este caso, desarrollar alguna actividad con la cual estas viven. Va a seguir mi compañera Alicia. Adelante. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Tal vez dando unos pequeños datos y complementaciones al tema, vamos a ir intensificando sobre las instituciones públicas descentradas son unidades funcionales que desarrollan actividades de investigación, proyección, transferencia tecnológica. Entre sus funciones más sería la función de prestación de servicios públicos y la regulación de normas de derecho público. Como el siguiente artículo, vamos a encontrar a los siguientes instituciones, entidades bajo tuición o dependencia. Entre el primero sería Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI. Esta institución está encargada de proteger los derechos de propiedad intelectual. Es decir, si yo escribo un libro, necesito ir a esta institución a registrarlo con mi nombre. Así también puedes hacerlo con software, videojuegos, páginas web, redes sociales, artes digitales, audiovisuales, corporales, y etc. Tal vez una noticia que se podría implementar sería que el Instituto SENAPI está realizando un seminario taller para productores de micro y pequeñas empresas de provincias, y también está impartiendo conferencias sobre propiedad intelectual de Instituto Técnico de Diseño Industrial. Está dando unos pequeños formularios para que cada persona lo sepa utilizar bien. Esto más que todo está impartido porque hay un dato curioso que quería contarles, que sería el creador de nuestro himno nacional, José Ignacio de San Ginés y Leopoldo Bernardit. Ellos, a la hora de su muerte, 50 años de su muerte pasaron, y ahora el himno nacional no pertenece a Bolivia. Los derechos de autor no nos pertenecen, así como los demás himnos que han creado, los de Venezuela, los de Chile, van perteneciendo a otras sociedades, a otras empresas, que el derecho de nuestro himno lo obtiene los Estados Unidos, así como un dato. Como siguiente empresa o asociación, el Servicio Nacional de Organizaciones Económicas Campesinas y Artesanías, Asociaciones Cooperativas Productivas, SNOAP. Estas están conformadas por familias, productores de origen campesino, sobrellevando la baja producción de sus tierras, y estas tienen que tener un apoyo de iniciación de proyectos alternativos, así como inversiones. Más que todo está organizado para aquellas pequeñas sociedades que no tienen mucho apoyo. Como una noticia tal vez que nos puede interesar, si alguno de nosotros como un hobby tuvieran un artesano, el país o el estado está realizando una feria de artesanía y que va a tener un apoyo económico respectivo. Algo que les interesaría, el 8 y 12 de septiembre pueden entrar a la convocatoria y pueden presentar. Como siguiente tendríamos el Servicio Nacional de Micro y Pequeña Empresa, SNMPE. Estas están bajo una resolución 159 de la Organización de los Bancos.
Estas más que todo tratan de tener el apoyo económico y sus fuentes financieras. Más que todo en eso se trata. Vamos a ver en el siguiente inciso. Ahora, como otra institución podríamos tener el Instituto Boliviano de Metrología, IBMetro. Esta estudia los sistemas de pesas y medidas. Tiene como normas de actividades metrológicas en los ámbitos legal, científico e industrial para establecer un sistema metrológico básico para el sistema NMAC en el país. Como unos datos podría ser que IBMetro está realizando cooperaciones técnicas para la calibración de medición de equipos de medicina y también para los centros de balanza, termómetros, los que se necesitan actualmente. Está apoyando a los hospitales sobre los tanques de gas para que no haya ninguna deducción y estén dando menos a los tanques. En eso está ayudando IBMetro actualmente. También a las ferias, cuando vamos a pesar carne, hemos oído que que les controlan para ver que no esté malogrado las balanzas. Eso es lo que se encarga más especialmente estas entidades. Las instituciones públicas autárquicas. Esta está creado por una resolución, pero tiene libertad y dependencia, son con sus propios recursos y capacidades para remover empleados. Estas son como unas entidades que fueron creadas por una ley, pero no tienen mucho voto. El Estado no tiene mucho voto en esa empresa. Tal vez podríamos decir como Enbol, Delicia, Envin y diferentes. Las superintendencias de empresas. También es una entidad autárquica que tiene un derecho público con personalidad jurídica, fiscaliza, controla, supervisa, regula actividades de las empresas y de estructuración de empresas. Se encarga más que eso. El Consejo Nacional de Desarrollo Industrial CONDESIN propone políticas, estrategias en desarrollo industrial de mercado interno y externo. Estas van dando acreditación y calidad y normando a las empresas de desarrollo industrial. Más que todo se encargan en eso. Va a seguir mi compañera. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar con la disertación, que es el artículo número 66, que son las funciones de los viceministros. El Ministerio de Producción y Microempresa cuenta con 54 funciones, repartida en sus 3 viceministros, de las cuales tenemos aquí las 54. Ale, pues, siguiente, por favor. Siguiente. Más, por favor. La siguiente. La otra. Siguiente. Una más, por favor. Ya. De todas estas funciones del viceministro, que son 54, yo voy a explicar las que me parecen más importantes, que es el inciso A, que es implementación de políticas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Con esto nos da a entender que las normas que se vayan a aprobar tienen que controlar el fortalecimiento de los emprendimientos para que estos elementos productivos sean mejores para el Estado. Tenemos como en el inciso E, que en el banco hay más facilidad de sacar créditos para la producción y ver qué promociones saca el banco para las personas, para que las personas se animen a sacar, digamos, una inversión, pueden hacer una inversión para sacar adelante un negocio que tengan a un futuro. Y para eso el banco es el que se encarga de dar créditos, que
un préstamo a las personas depende a sus posibilidades de pagar cada mes un monto de dinero. ¿Para qué? Para que las personas no estén así de golpe pagando una cantidad grande, sino cada mes pagar un poco. Y pagando poco a poco, entonces las personas van reuniendo aparte de sus ganancias, y al final no se siente mucho la deuda que se han hecho con el banco. El inciso K dice que es la implementación de políticas para el fortalecimiento. En este artículo nos indica que el gobierno debe proporcionar y establecer políticas en beneficio y velando la prosperidad de las pequeñas y medianas y grandes empresas, sin salirse de lo que es el marco del Plan Nacional del Desarrollo de la Productividad. El inciso N, aquí como podemos ver en la imagen, es inversión para tecnologías nuevas. Aquí un ejemplo que podemos dar es el Fondo Agrario. ¿Y qué es el Fondo Agrario? Es el que otorga créditos de capital de trabajo para los pequeños productores agropecuarios, que les permite financiar y garantizar la instalación de su campaña agrícola. El inciso S, que es condiciones con políticas para esto, es que el gobierno debe trazar reglas, planes, políticas que sean igual de competitivos para todas las personas que vayan a usar. El gobierno aquí, en esta imagen podemos ver que el gobierno aquí es el árbitro, y las personas jugadores llegarían a ser las personas. Eso sería, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar con la etapa de evaluación. Le vamos a pedir al grupo número 15, Fabricio Aguilar, Wilfredo Acho, Gustavo Caspa y Mijael Condori. Una pregunta para el grupo, por favor, respecto a su exposición. ¿Sí? ¿Cualquiera del grupo? Adelante, Gustavo. Si tiene una pregunta, adelante. ¿Quién va a responder del grupo número 9? Sí, se le ha escuchado, Gustavo. Aleida Urbano, ¿se encuentra Aleida? Sí, Licen, y la verdad no les sabría decir muy bien, ya que como cada gobierno entra y cada gestión va cambiando, ¿verdad, Licen? Y a través de las actividades que vayan desarrollando, siempre sufre lo que es modificaciones, tanto del personal, en este caso encargado, como de las actividades que vayan a desarrollarse. Entonces, la verdad desconozco esa situación, pero sí ha sido eh, gobierno que entra, gobierno que lo cambia y va modificando las situaciones, Lisa. No le puedo indicar cuántos son realmente. Muy bien, Dayana. Licenciado, como mi compañera dijo, la verdad tampoco sé cuántas veces he modificado. Bien, dato para todos, ¿no? En el 2006 se ha generado lo que es la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. Y les decía que a rango de ley es la última modificación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto que ustedes están explicando en cuanto a la estructura, en cuanto al tema de las funciones que cumple cada ministerio, se ha establecido a rango de ley en este año, ¿no? A la fecha no se han vuelto a modificar en condiciones de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ha generado una ley que sea de cumplimiento obligatorio, pero sin embargo,
sí se han generado decretos, por ejemplo, decretos supremos generados a partir del presidente y decretos ministeriales o biministeriales que se han generado también específicamente. ¿En qué medida esto ha afectado? Por ejemplo, el decreto supremo que se ha generado el 2009, del que les hacía referencia, en esa época estaba como presidente Carlos de Mesa, si no me equivoco. Ustedes lo van a poder encontrar en línea. Sería la siguiente modificación significativa de la LOPE, pero no lo hemos tomado en cuenta porque no es una ley. Entonces, el rango máximo que nosotros podemos asumir actualmente como normativa de cumplimiento obligatorio todavía llega a ser la del 2006. El decreto supremo que se ha generado el 2009, si bien ha modificado y ha obligado a los ministerios a asumir nuevas condiciones, no se asume como ley suprema. Entonces, como les digo, en jerarquía de normativa, la ley todavía sigue vigente, la del 2006, con algunas modificaciones específicas. Cuando se vuelva a plantear una nueva ley de organización del Poder Ejecutivo, entonces se puede decir que se han modificado las funciones. ¿Qué ha ocurrido? Si nosotros comparamos el decreto supremo con la ley, lo que se han modificado, por ejemplo, han sido los nombres de algunos ministerios, se han modificado algunas estructuras en algunos ministerios y se han asumido algunas funciones adicionales. Pero en términos generales, la ley sigue siendo la base para poder establecer estas modificaciones. Lo mismo ha ocurrido con las modificaciones ministeriales. Algunos ministerios han atravesado por estas etapas y en algunos casos, como es el caso, por ejemplo, del actual gobierno, ha dejado de lado algunos ministerios que estaban establecidos en la ley del año 2006, lo cual es admisible porque, como les digo, lo que no se puede hacer con la LOPE es modificar significativamente la estructura de los ministerios o modificar significativamente, incluir nuevos ministerios que estén fuera de lo que se ha establecido como base del órgano ejecutivo. Entonces, cuando se vuelva a lanzar una ley de organización del Poder Ejecutivo, se va a poder establecer una nueva estructura ministerial que sea la base de la administración pública en este órgano. Entonces, es importante que tomemos en cuenta para este criterio, por ejemplo, la jerarquía de normativa que existe a nivel nacional. Muy bien. Vamos con una pregunta más. Mary Condori, ¿se encuentra Mary? Sí, Lice. Muy bien. El grupo número 9. Una pregunta para su compañera respecto a la exposición que han hecho ustedes. Puede preguntarle a su compañera. Benjamín Quispe, ¿se encuentra Benjamín? No participó en su grupo, ¿no? No, no, licenciada. Muy bien. Dayana, usted una pregunta para su compañera. De los ministerios que he explicado, ¿me puede decir qué es el Fondo Agrario? A la compañera. Mary, responda por favor. Lice, para mí es a lo que he entendido es un crédito, la verdad me ha salido de clase, ¿no? Pero cuando he ingresado estaba hablando de los créditos que se da para la producción, ¿no? El banco. Se les da un préstamo al productor para que haga para la producción, ¿no? De sus productos y pueda emprender en la empresa, en ese rubro, por decir. Dayana, amplíe su respuesta. A lo que estaba diciendo la compañera es que sí, el Fondo Agrario es el que otorga créditos de capital de trabajo para los pequeños empresas, para los pequeños trabajadores que quieran sacar un negocio. Pregunta para el grupo. ¿Cuáles son los 3 grandes rubros que apoya este ministerio y con qué tipo de apoyos se brinda a estos rubros?
o estos grupos si quieren. A ver, ¿quién va a responder del grupo? Yo, licenciada. Yanira. Sí. A los que principalmente da apoyo sería a los a las sociedades campesinas, a las cooperativas productivas, artesanías, a diferentes que están dentro de su ámbito. Vamos por ahí, pero a ver, definamos claramente. ¿Cuáles son los 3 grupos, si quieren, empresariales, a los que respalda este ministerio, a los que apoya este ministerio? Quizá, Lisen, complementando lo que decía mi compañera, ¿no? Los 3 grandes grupos en este caso serían lo que son las instituciones de sector productivo, ahí estaríamos considerando las grandes, pequeñas, microempresas, apoyo financiero que se les otorga y también la modernización y tecnificación de algunos equipos, en este caso para estas empresas productivas. Ya. Los 3 grupos grandes en los que trabaja este ministerio son la micro y pequeña empresa, un grupo. Los ha tratado de dividir bajo estas características por la necesidad que requieren de atención. En el caso de las micro y pequeñas empresas, por ejemplo, sobre todo se trata de empresas unipersonales, empresas familiares que tienen una pequeña cantidad de producción, poca cantidad de recursos humanos que se emplean en este proceso y demás, ¿no? Entonces, los requerimientos de estas empresas, tanto de las pequeñas como las microempresas, son, digamos, específicos al tamaño que tienen. Otro segundo grupo es el tema de la mediana y gran empresa. Entonces, ¿qué ocurre con estas industrias ya o procesos semi-industrializados que se generan? Requieren otro tipo de apoyo y otro tipo de tratamiento, muy diferente a las que requieren las micro y pequeñas empresas. Y un tercero que se ha tratado de establecer porque sí requieren un impulso, sí puede ser una actividad que pueda, digamos, dar una alternativa a Bolivia en el tema económico, es el tema del turismo. Entonces, son 3 grupos en los que se está enfocando la actividad de este ministerio. Micro y pequeñas empresas, medianas y grandes empresas y el turismo. Y los aportes que se les da son, como decía su compañera, el tema económico, ¿no? El tema de créditos, de manera que estas empresas puedan garantizar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. El tema de transferencia de ciencia y tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que tratan de optimizar los procesos, de manera que puedan tener por lo menos algún nivel de competitividad en el mercado interno. Y también el tema de capacitación y demás. También brindan algunas políticas que van a ir a apoyar a estos sectores en las actividades que desarrollan. Y adicionalmente, el ministerio tiene tiene como obligación, si se quiere, el tema de tratamiento de comercio, sobre todo en la relación a las exportaciones. Si alguno de estos grupos, tanto micro y pequeñas empresas, medianas y grandes empresas, o finalmente el tema del turismo, se genera como una actividad de exportación, entonces este es el ministerio que va a respaldar estas actividades. Muy bien, entonces vamos a agradecer la participación del grupo 9, sobre todo el aporte de Yanira, que ha sido muy interesante cuando ha establecido algunos ejemplos en relación a la explicación que ha ido dando a noticias actualizadas. Por tanto, ese tipo de aportes es muy interesante. Muchas gracias entonces al grupo y a Yanira. Vamos con el grupo número 10. Albertina Isla, Karen López, Herbert Aucara y Noelia Silva.
Licenciada, buenas tardes. ¿Se ve Buenas la tardes. pantalla? Sí. Ya, bueno. Gracias. Buenas tardes, distinguida licenciada. Buenas tardes, estimados compañeros. Esta tarde estaremos hablando del título 9, que es Estructura y Funciones de los Ministerios. Y primeramente, déjenme presentarme. Mi nombre es Herbert Paucar Gutiérrez y juntamente con mis compañeras López Karen Yolanda, Isla Quispe Albertina y Silva Bejarano Noelia, les vamos a estar explicando sobre capítulo 10, que es Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Bueno, en el artículo 67 tenemos la estructura jerárquica del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Aquí tenemos 4 viceministerios que son de Electricidad y Energía, de Transporte, Telecomunicaciones y Vivienda y Urbanismo, en lo cual en los 4 tienen direcciones generales. En el viceministerio de Electricidad y Energía tenemos un dirección general que es también Electricidad y Energías y alternativas. En el viceministerio de Transportes tenemos 2 direcciones generales, que son el transporte terrestre, fluvial y lacustre. Y el segundo dirección general es transporte aéreo. También tenemos 2 direcciones generales en el viceministerio de Telecomunicaciones, que es de Telecomunicaciones, y el otro Dirección General de Servicios de Telecomunicaciones. En el viceministerio de Vivienda y Urbanismo tenemos solo uno, que sería el director general de Viviendas y Urbanismo. Bueno, llegando a la actualidad, tenemos al ministro de Obras Públicas, que es el ingeniero Edgar Montaño Rojas. Este ministro tiene como misión promover y gestionar el acceso universal y el equitativo de la población boliviana en obras y en servicios de calidad en telecomunicaciones, transportes y viviendas, en toda la armonía para la naturaleza. Pudiendo ya más llegar a fondo, este ministro en estos últimos días, el ministro Edgar Montaño informó que los gobiernos subnacionales tienen la posibilidad de acceder al fideicomiso del apoyo a la reactivación de las inversiones públicas, que cuentan con más de 2.000 millones de bolivianos para la otorgación de créditos y a fin de garantizar la ejecución de obras. Como se estuviera diciendo que el ministro depende de 4 viceministerios. Aquí tenemos en la actualidad al viceministerio de Electricidad, que es el ingeniero José María Romay Bartoloni. Y este tiene la función de promover, formular, evaluar, definir y establecer políticas de lineamiento para el sector eléctrico, orientadas a lograr el acceso universal y equitativo al sector básico de electricidad, que promueve prácticamente la coordinación con los gobiernos autónomos, departamentales, municipales. También podemos nombrar empresas públicas, privadas, instituciones sin fines de lucro y cooperativas. También podemos nombrar aquí empresas comunitarias, sociales, y sucesivamente, implementando programas y proyectos para la electrificación de todo el país, velando la correcta aplicación de la normativa de la regularización, fiscalización y el control del sector y la industria eléctrica y energías alternativas en defensa de los usuarios. Y como segundo viceministerio de Transportes tenemos al señor Nino Saúl Herbas Pérez. Básicamente su meta es vertebrar internamente e integrar externamente al país a través de un sistema multimodal que promueve y garantice los servicios de transporte con accesibilidad y universal, construyendo desarrollo socioeconómico del país. El tercer ministerio sería Telecomunicaciones, que es el señor Edwin Edgar Arandia Rojas. Su objetivo principal es promover el acceso universal de la población boliviana a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación en condiciones de calidad y accesibilidad. Y el cuarto, el ministerio sería de Vivienda y Urbanismo, que es el
señor Roger Cruz Pinedo. Él tiene como objetivo contribuir a la reducción progresiva del déficit habitacional en Bolivia a través de políticas, normas, programas y proyectos integrales basados en la participación, autogestión concurrencial, ayudando mutuamente, responsabilidad, compatibilidad y solidaridad social. Bueno, prosiguiendo, mi compañera les va a estar explicando del artículo siguiente. Licenciada, compañero, buenas tardes. Continuando con la exposición, el artículo 68 son las entidades que están bajo tuición o dependencia. Las entidades que están bajo tuición o dependencia del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas es el SENATER, que es el Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales, que tiene como objetivo asegurar y proveer los servicios de telecomunicaciones en el área rural. También tenemos a la unidad desconcentrada de concesiones, al Centro de Comunicaciones La Paz, que es una institución pública desconcentrada que tiene a su cargo al Palacio de Comunicaciones. También tenemos a SANA, que es la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación. También tenemos a CENEMA, que es el Servicio de Mejoramiento de Navegación Amazónica, a FONVOSIS, que es el Fondo Nacional de Vivienda Social, que se constituye como una entidad de intermediación financiera de segundo piso que está habilitada para captar financiamiento externo y externo para la construcción de viviendas. También tenemos a COVIPOL, que es el Consejo Nacional de Viviendas Policial, que estas viviendas son destinadas exclusivamente a funcionarios policiales que hayan sido destinados a regiones de países distintos a su ciudad de origen. También tenemos a la Dirección General de Aeronáutica Civil, al Servicio Nacional de Caminos, que el Servicio Nacional de Caminos realiza el mantenimiento y construcción de carreteras a nivel nacional. Tenemos a CIRESE, que es la Superintendencia General del Sistema de Regularización Sectorial, con el objetivo de regular, controlar y supervisar aquellas actividades de los sectores de telecomunicación, electricidad, hidrocarburos, transportes. También tenemos a la Superintendencia de Transporte, Superintendencia de Electricidad y la Superintendencia de Telecomunicación. También tenemos a Ecopol, que es la empresa de Correos Bolivia. Tenemos a ENFE, que es la empresa nacional de ferrocarril, que fue creada mediante Decreto Supremo 06909 del 6 de octubre de 1964 para administrar los ferrocarriles de Antofagasta, Bolivia. Y actualmente administra el patrimonio sobrante de los ferrocarriles. También tenemos a ENDE, que es la Empresa Nacional de Electricidad, que esta es una empresa pública nacional eléctrica para el abastecimiento de energía eléctrica a la población boliviana. La empresa se dedica a la generación, transmisión de energía y distribución de energía eléctrica. Eso, licenciada. Va a continuar mi compañera. Adelante, no olviden los 10 minutos que tenemos. Ya solo les queda la mitad del tiempo. Deben apresurarse. Bueno, licenciada, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Continuando con el artículo 69, las funciones de los viceministros. Como ya anteriormente mi compañero mencionó, el actual viceministro de Energías y de Electricidad y Energías Alternativas es José María Salvador Romay Bartolini. Es ingeniero de profesión y es máster en administración de empresas. Las funciones que cumple es analizar y proponer mejoras a la estructura del sector eléctrico con la finalidad de lograr, ¿no?, el acceso universal y el uso del servicio de energía eléctrica. Como otra función es cambio de matriz energética. El gobierno apunta, ¿no?, la diversificación de las fuentes de generación de energías eléctricas a partir del fortalecimiento de las energías alternativas y renovables como las provenientes del sol, el aire, el agua, el calor y las biomasas.
Como otra de sus funciones está diseñar planes, políticas y estrategias para la exportación de energía eléctrica, siempre y cuando esto nos represente, ¿no?, un beneficio económico y financiero para Bolivia y no afecte así la confiabilidad y seguridad del suministro local. ¿Me lo puedes cambiar la diapositiva, por favor? Como otra de sus funciones es elaborar proyectos termoeléctricos con gas natural y sus derivados. Otra de sus funciones es desarrollar la electrificación rural, fortaleciendo el desarrollo del país. Los sistemas eléctricos rurales son sistemas eléctricos de transmisión y distribución desarrollados en zonas rurales como localidades aisladas o fronteras del país. Por ejemplo, OLADE está abreviado, es una organización latinoamericana de energía. Son proyectos, ¿no?, de aplicación de responsabilidad social corporativa en sistemas de energía rural en zonas aisladas de Bolivia. Otra de sus funciones es promover el desarrollo de la competencia en los segmentos del sector eléctrico. Esto es con la finalidad de beneficiar, ¿no?, al consumidor final con principios de equidad en los servicios. Otra de sus funciones es promover el sistemas aislados del país al sistema interconectado nacional. Bolivia está formado por el sistema interconectado nacional, su abreviación es SIN, y sistemas aislados de la red conocidas como aislados. Se debe planificar la operación del SIM para satisfacer, ¿no?, la demanda, la operación segura, confiable y de costo mínimo. Como por ejemplo, los sistemas aislados más importantes aquí en Bolivia serían los servicios eléctricos de Tarija. Su abreviación es CETAR. Operan, ¿no?, en Villamontes, Bermejo, Entre Ríos, Yacuiba, y etcétera. CETAR es una empresa, ¿no?, estatal boliviana dedicada a la generación y transmisión y distribución de energía eléctrica. ¿Me lo puedes cambiar, por favor? Fomentar la capacitación de recursos humanos y la inversión en el sector eléctrico que nos permita, ¿no?, crear la tecnología nacional para su exportación de la energía. Otra de sus funciones es elaborar programas y proyectos para fortalecer el desarrollo del sector. Esto se hace para garantizar la gestión eficiente del sector eléctrico boliviano, priorizando, ¿no?, el desarrollo de la generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de los recursos renovables. ¿Me puedes cambiar la diapositiva? Como otro del viceministerio de Telecomunicaciones, en esta ocasión como actual viceministro de Telecomunicaciones es Edwin Edgar Arandia Rojas. Sus funciones es elaborar políticas de materia de telecomunicaciones, promoviendo el desarrollo integral del sector. Deben proponer, ¿no?, las políticas en materia de telecomunicaciones, tecnologías de información y servicio postal. Así también deben promover el desarrollo integral a los servicios básicos del sector en el marco de la soberanía del Estado plurinacional. También coordinar con las diferentes instancias, ya sea internas o externas. Otra de sus funciones es proponer las negociaciones de tratados y convenios, ya sean nacionales o internacionales, así como coordinar con el despacho de acciones para promover la cooperación internacional en apoyo al sector de telecomunicaciones. Otra de sus funciones es diseñar y generar normativas, esto con el fin de permitir el acceso, ¿no?, equitativo a los servicios públicos de telecomunicaciones. ¿Me lo puedes cambiar, por favor? Supervisar y controlar las actividades del SENATER. El Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales, su abreviación o sigla es SENATER. Es un órgano, ¿no?, de derecho público. Su misión es la administración del régimen especial de las telecomunicaciones rurales con el objetivo de asegurar, proveer y operar los servicios de telecomunicaciones en lugares por razones geográficas o técnicas donde no existen otros medios de servicios de comunicación. El SENATER desarrolla su actividad bajo un régimen de independencia técnica y administrativa.
Como otra de sus funciones es proponer políticas y estrategias para la universalización de servicios de telecomunicaciones en el país. Universalización es garantizar, ¿no?, el acceso gratuito a un determinado servicio, o bien sean inversiones o compensaciones, como por ejemplo este último, el viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Arandia Rojas, realizó, ¿no?, la firma de convenio con la para la instalación de Wi-Fi gratuito para el mercado central de Cobija. Eso sería, licenciada. Mi compañera va a continuar. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeras. Continuando con el tema, ahora hablaremos del viceministro de Transportes. Actualmente está Nino Saúl Gervas Pérez. Sus principales funciones son analizar y proponer planes. En aquí deben proponer y aplicar los planes sectoriales de transportes terrestres, fluvial, ferroviaria y lacustre, según las estrategias nacionales. Proponer políticas. En aquí deben realizar los planes y programas de integración interna y externa del país y sus regiones. Siguiente, por favor. Promover en el marco de las políticas. En aquí deben realizar políticas y planes de construcción, mantenimiento y rehabilitación de las infraestructuras. Promover iniciativas mixtas. Aquí deben realizar iniciativas mixtas de públicas y privadas en los proyectos. Priorizar en la integración. En aquí deben favorecer la integración comunitaria, vecinal en el desarrollo de las infraestructuras. Proponer normas. Deben realizar y aplicar normas y estándares internacionales de las infraestructuras de transportes. Siguiente. Promover el desarrollo de las tecnologías. Debe iniciar el desarrollo de las tecnologías que adoptan en la realidad del país. Coordinación con los operadores del sector de seguridad. Registración. En este punto también deben registrar a los operadores de transporte, ya sea en el transporte terrestre, fluvial y lacustre, para mantener actualizados los documentos de transporte. Por último, actualización. En aquí también deben mantener un registro actualizado de las empresas constructoras y consultoras en el sector. Siguiente, por favor. Por último, es el viceministro de Vivienda y Urbanismo. Actualmente, Roger Cruz Pinedo. Sus funciones son proponer normas de planes. Aquí deben proponer normas para la planificación y ordenamiento de las nóminas de urbanismo. Proponer normas de equipamiento. Deben proponer normas y reglamentos para el equipamiento básico de la vivienda en su construcción y mejoramiento. Siguiente, por favor. Cumplir con los planes. Deben cumplir con las disposiciones y conceder con las obras públicas y de transportes. Proponer políticas. Se deben plantear políticas de urbanismo y vivienda en el marco del desarrollo nacional. Promover el ingreso. Deben impulsar el ingreso de la población al programa de financiamiento y vivienda. En facilitación. En este punto deben facilitar las acciones para la construcción de viviendas y inversiones del sector privado y público. Siguiente, por favor. Promover políticas. En aquí deben promover políticas de normativas y territorial para los asentamientos humanos. Promover procesos de metropolización. En este punto también deben realizar la solución de controversias entre propietarios e inquilinos de vivienda.
Y por último, concertar con los subsectores. En aquí deben acordar con los subsectores para poder tener los servicios básicos y así también poder llegar a un mejoramiento de vivienda social. Eso es todo, licenciada. Gracias. Muy bien, exactamente se tomaron 19 minutos en su exposición. Como el tiempo se nos ha terminado y ya tenemos que entrar en las siguientes clases, vamos a dejar aquí la evaluación de este grupo y vamos a iniciar la siguiente clase con la evaluación. De la misma manera, les voy a mandar preguntas para que ya vayan preparando las respuestas correspondientes que pueden ser dadas al grupo o a cualquier participante de la clase. Por el día de hoy, les agradezco por su participación. Tenemos pendiente la participación de 5 grupos que deben de serse efectivas en la siguiente clase. Entonces, la siguiente clase no voy a emitir una exposición por encima de los 10 minutos. Lamentablemente los voy a tener que cortar en el tiempo previsto. Los grupos hasta ahora, excepto uno, han cumplido con los tiempos. El resto ha tenido que sufrir la disminución de su puntaje por no cumplir el tiempo previsto. Entonces, tomemos en cuenta esto para la siguiente clase y les agradezco nuevamente por su participación el día de hoy y nos vemos el día lunes. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta el día lunes. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Licen. Hasta lunes, Licen.